Semper Regis, ad in Regis, vita de stabilis, dum obturat, et dum curat, ludum et sagiem, digestatem, potestatem, dissolvitur agiem. Bienvenidos, como todos los lunes a esta hora, a Palabra de Honor, que se repite los martes a las 16. Hoy vamos a alterar un poquito el formato del programa, no va a ser el habitual. La entrevista con el invitado, que es el contador Manuel Tagle, empresario, vicepresidente de la Bolsa de Comercio, va a ser lo primero. Después va a venir la editorial de Eduardo y yo voy a hacer después mi editorial y mi columna final juntas porque voy a abordar un solo tema. El tema va a ser un tema bastante controvertido, la legalización del aborto. Así que los invitamos a la entrevista con el invitado. Sí, y mi participación va a ser sobre la justicia. Y lo que vamos a hablar con Manuel Tagle es empresario, pero al mismo tiempo es un estudioso del liberalismo y al mismo tiempo, al ser vicepresidente de la Bolsa, también está en una de las instituciones más importantes que tenemos en Córdoba, ¿cierto? Así es, y ha sido también invitado nuestro otra vez, así que es un viejo conocido del programa. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bueno, les decía que nuestro invitado de hoy es conocido ya porque ha estado otra vez en el programa, u otras veces, ya no recuerdo si una o dos veces ha estado, que es el contador Manuel Tagle hijo, un hombre conocedor de la economía y además un liberal a carta cabal, que además es un pensador del liberalismo. Manuel, como siempre, muy bienvenido a nuestro programa. Bienvenido, Manuel, y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Primero una rectificación, Prudencio. Manuel no es un viejo amigo, Manuel es 2 o 3 años más joven que nosotros, te recuerdo. Aunque no se note. No digo nada, es un tema que no me gusta. Manuel, no voy a hacerle la primera pregunta ni al contador ni al empresario. Se la voy a hacer al hijo de aquella persona que mantuvo durante tantos años de oscurantismo en Córdoba la antorcha del liberalismo. Macri, dentro de los proyectos para el año que viene, uno de los más importantes es una fenomenal obra pública. ¿Dónde está el punto que separa el gasto de obra pública de la inversión de obra pública? Y si vos estás de acuerdo en este concepto que yo propongo, ¿cómo se mide? ¿Me explico? Perfectamente, sí. Creo que es un punto neurálgico de la política de Macri porque los liberales, como le digo yo a algunos amigos, somos liberales pero no somos estúpidos. Es decir, creemos que la política liberal es la que nos va a sacar de las dificultades y de los problemas que tiene Argentina, sin lugar a dudas, como ha sucedido en todos los países del mundo que lo han aplicado. Pero obviamente que para lograr esos resultados hay que llegar. Y para llegar hay que tener consideraciones con la sociedad, con los sectores vulnerables, con muchos aspectos que no se pueden ignorar, porque si se ignoran, los problemas sociales y políticos se pueden poner complicados. Entonces, sin perder el rumbo y sin perder la claridad mental que hay que tener como un político, en este caso el presidente de la Nación,
que es fijar un rumbo, obviamente que tiene que llegar al momento en que la economía comience a generar actividad, productividad, producción, que haya inversiones en el sector privado, y todo eso está demorando, y demora normalmente en estos procesos, y más en países como el nuestro que han tenido situaciones tan complejas, deterioros económicos tan profundos, déficit fiscal enormes, corrupción de todo tipo, pobreza denigrante para un país tan rico como el nuestro, 30% de pobreza. Entonces todo esto complica la aplicación de un plan liberal estricto, puro, ortodoxo en la Argentina. Entonces uno tiene que ir manejándose con el arte de lo que es posible como la política. Y creo que la obra pública, que es la pregunta que me hiciste vos, es una necesidad para estimular también el crecimiento y el desarrollo del país. Además es una imperiosa necesidad para el bienestar de la sociedad, porque no tener pavimento en los barrios, no tener cloacas, no tener agua corriente, no tener autopistas, no tener puentes, no tener todo lo que la Argentina no tiene por haber despilfarrado los recursos en un montón de objetivos que no eran de primera necesidad, que lo tuvo que hacer porque como el gobierno anterior no logró el desarrollo económico, ni el progreso económico, ni el bienestar en la sociedad como decía que lo estaba logrando la inclusión social, sino que generó una pobreza del 30%, tuvo que derivar recursos a los subsidios. Y lo tuvo que hacer para sostener socialmente y políticamente su gobierno. Pero bueno, eso no se puede sacar de la noche a la mañana, eso hay que transferirlo lentamente y hay que hacerlo con un proceso gradual, pero con una orientación clara y definida que genere confianza. Bien. A ese conflicto que vos has descrito, los politólogos le llaman el cruce entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Cuando nos toca ser a los liberales oposición, obviamente enarbolamos nuestras banderas con un signo de pureza, de que se hagan las cosas tal cual, con ortodoxia. Pero cuando toca gobernar, la responsabilidad de conducir un país obliga a veces a tener que buscar el camino más eficiente y no necesariamente el más corto. Ahora bien, el punto de equilibrio en este momento está difícil de encontrar, ¿no? Parar la inflación, reducir el gasto público para que el déficit sea manejable, para que la economía vuelva realmente a moverse en función de inversiones y de productividad y no de subsidios y obra pública es difícil. ¿Cuál sería, a tu juicio, cómo visualizas vos en el futuro el punto o el tiempo en que va a demorar el poder implementar políticas que realmente pongan a la economía donde debe estar? Es decir, que el gasto público se reduzca, que la inflación pase a valores razonables, etcétera. Creo que va a demorar unos años, o un par de años, para lograr realmente resultados más firmes, convincentes, pero yo creo que ya se están notando muchos síntomas muy positivos. El hecho de que no hayamos tenido, con el grado de deterioro que recibió el país el presidente Macri, deterioro económico y social, que no hayamos tenido un crack económico en la Argentina y que Macri lo haya evitado, porque lo ha evitado, es decir, estamos con dificultades, hubo una recesión, pero no hubo un crack económico. Tuvo que salir de cepo cambiario, tuvo que arreglar con los holdouts, tuvo que sincerar las variables económicas, tuvo un problema con las tarifas del gas, obviamente no es fácil resolver un problema de 12 años de atraso de tarifas de gas, lo quisieron hacer de una forma o de otra, pero bueno, se va a hacer y yo creo que esto es lo que hay que tener como consideración de que el gobierno del presidente Macri ha logrado evitar un colapso económico que hubiera sido terrible para la sociedad y estaríamos en este momento en una situación muy complicada. Hay confianza, el empresario, la sociedad, en función a la política de Macri y al gobierno de Macri, está teniendo una confianza que está sosteniendo las expectativas positivas. Y eso hace que realmente la economía no se haya caído con la velocidad o con la rapidez que podría haber sucedido como sucede en los cracks económicos, ¿no? Como pasó en el 2001, como pasó en el 90, en el 89, en fin. Así que yo en eso soy optimista que vamos a ir rápidamente a una recuperación. Ya hay síntomas, el sector agropecuario está en una situación de un gran optimismo, la producción agropecuaria está creciendo,
La industria en general ha habido un decaimiento en los últimos meses, pero se va a recuperar porque ha decaído como un proceso de ajuste, pero no como un cambio realmente drástico del signo de las variables económicas, sino son procesos de acomodamiento. Y después la obra pública, que también es de una gran necesidad para Argentina, restablecer la infraestructura que el país necesita para que la sociedad tenga una vida más razonable, más digna, son las cosas que me parece que van a reencauzar el país bastante rápidamente. Ahora, Manuel, todos estos logros que vos describes, que así son, la pregunta mía es, ¿son mérito de la eficiencia del plan de gobierno o es que Macri ha conseguido la posibilidad de endeudarse afuera y estamos de alguna manera repitiendo lo que nos pasó con Menem? No, yo creo que Macri no se está endeudando demasiado, creo que está siendo prudente, se va a endeudar pero para obra pública, no creo que lo haga para gastos corrientes, creo que puede haber algún endeudamiento para gastos corrientes en el mercado interno, pero no en el mercado internacional, que es transitorio, pero puede haberlo, y me parece que la situación se va a reencauzar a medida que esto se vaya consolidando. Yo la verdad que soy optimista en que este país, con los recursos que tiene, con el potencial que tiene, va a resurgir rápidamente de esta situación, porque hay un gran optimismo. Este mini Davos que hubo en la ciudad de Buenos Aires, de 1000 y pico de empresarios que vinieron de distintas partes del mundo. ¿Estuviste, Manuel? No, no estuve, no, pero es un síntoma elocuente de que realmente al país se lo está mirando de otra forma. Se lo está considerando ya para invertir, para tomar decisiones importantes y trascendentes, y está habiendo inversiones ya. Inversiones en empresas que están instaladas, que confían en el futuro y que antes estaban un poquito negativas. Y todo esto ya se está notando y se va a empezar a notar rápidamente. Yo creo que en el 2017 vamos a comenzar un proceso de recuperación definido. Vamos a hacer un pequeño corte y ya venimos. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Hay otra situación que también condiciona las conductas del gobierno, que es la elección del año que viene. Es decir, el gobierno en este momento no tiene un número de parlamentarios que les permita manejarse con cierta holgura en la sanción de leyes importantes y necesarias, y está teniendo que negociar con gente que pide a cambio algo. De manera de que me parece que el punto de inflexión, en mi juicio, va a ser la elección de octubre de 2017. Si el gobierno hace una buena elección y logra una presencia más importante en el Congreso, creo que ahí podemos empezar a ver los cambios que estamos esperando ya más profundos. No sé si coincides con eso. Sí, creo que sí. Además, creo que también la decisión de las inversiones se va a
potenciar con un triunfo electoral de Macri. Es decir, cuando ya se vea que la sociedad argentina convalida este rumbo político y económico, es lo que el país necesita para que los inversores digan, bueno, aquí hay largo plazo. Porque lo que los inversores no quieren es que este gobierno dure 4 años y dentro de 4 años, o de 3 en este momento, venga un cambio de nuevo hacia el populismo. Y entonces volvamos a tener controles de precios, controles de exportación, controles de importaciones, tipos de cambios diferenciales, etcétera, que ahuyentan a los inversores y a los inversores en general. Y a las empresas en ese contexto no pueden trabajar con la solvencia que lo hacen en los otros países. Entonces, esto es lo que realmente me parece que va a definir en la elección de 2017. Pero no obstante, antes yo creo que ya se va a notar la recuperación y el progreso en el comienzo del año 2017. Manuel, quiero volver a la obra pública, porque la obra pública va a ser una inversión descomunal. La gente no ha visualizado lo que va a hacer. Mi preocupación es, ¿hemos corregido el problema de la corrupción? ¿O la vieja trampa de la obra pública de los clubes, ¿cierto? Porque los clubes de obra pública, sobre todo en las grandes empresas, no solo se han dado en este gobierno, sino que también se han dado en gobiernos anteriores. Eso va a persistir. El empresariado argentino, sobre todo aquellos empresarios que no en su métier no está la contratación con el gobierno, como es el caso tuyo, por ejemplo, van a de alguna manera intentar colaborar en el control de que la obra pública sea eficiente y no haya ningún tipo de corrupción. Yo espero que sí y confío en que va a ser así porque creo que la clase dirigente empresaria ha percibido este cambio, esta transparencia que el gobierno está pregonando y me parece que está comprometido el gobierno con esto. Entonces creo que está comprometido porque Macri, si hay algo que no tiene, es necesidad económica. La gente que ha convocado en general tampoco. Además hay un principio de ética que está puesto sobre la mesa en este gobierno y que sería defraudar a toda una sociedad si no se cumpliera con ese anuncio que se hizo en la campaña y además en los primeros meses de gobierno. Así que yo confío en eso, pero además los empresarios, también la obra pública es uno de los aspectos de la corrupción solamente. La corrupción también está en la actividad económica. Mirá lo que pasó con la aduana. Sí, por cierto. ¿No es cierto? Entonces, en la actividad económica privada está la corrupción, en que si vos tenés una economía dirigida por el Estado, controlada por el Estado, en donde el Estado te autoriza todo, el Estado decide lo que vos podés hacer y lo que no podés hacer, obviamente esas políticas estimulan la corrupción, porque vos tenés que ir a pedir favores a los funcionarios públicos para que te otorguen o te den prebendas o cosas para poder subsistir. Entonces los empresarios pasan a ser rehenes de esas políticas. No te digo que sean los culpables, porque ellos tienen que moverse en ese cuadro de situación para subsistir. Y creo que eso ha cambiado también. Ya no hay necesidad, como dijo Macri, señores, dejen de visitar los pasillos de los funcionarios públicos a los empresarios, gasten en la suela de zapatos en sus empresas y en las plantas productoras, porque tienen que mejorarlas, porque va a venir una competencia que cada vez va a ser más severa, más fuerte y más exigente. Y eso es uno de los cambios más importantes del gobierno de Macri también, la apertura económica. Y eso es lo que elimina la corrupción, porque la corrupción es como el bolero, se baila de dos. O sea, si una de las partes no quiere bailar, no hay baile. Entonces, si en el gobierno la gente se comporta de manera ética y correcta, aún el empresario que quisiera ir a sobornar no puede hacerlo, no va a encontrar un interlocutor válido. Aparte, la apertura económica tiene la doble arista, que es obligarlo. Cuando vos abrís la economía, que tenés que hacerlo con prudencia, pero inexorablemente tenés que hacerlo. Porque si vos no abrís la economía, nosotros pagamos muy caro los productos que se fabrican aquí y los consumidores subsidian a los empresarios. Y esto no es correcto. Entonces la apertura económica tiende a resolver estos problemas y a poner al empresario realmente a competir y a producir en beneficio de la sociedad, no en su beneficio solamente. Y esto es el gran cambio que me parece que se va a operar en el futuro, que haya eficiencia y que el Estado también va a tener que reducir sus estructuras y sus gastos para poder reducir lentamente sus impuestos, para que el empresario argentino pueda competir en el mundo con los empresarios del mundo que no tienen la carga del Estado que tienen aquí.
Por supuesto. Ahora, hay otro elemento fundamental para combatir la corrupción, que es la acción de la justicia. Y en este momento parece que se estuviera ralentizando los juicios por corrupción que se habían iniciado con algún impulso meses atrás. Margarita Stolbizer, a la que entrevistamos hace poco, decía algo que a mí no me termina de cerrar, pero te pregunto a vos qué opinión tenés, que ella cree que desde el gobierno se puede estar impulsando esta ralentización a los efectos de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata el año que viene, lo que aparentemente beneficiaría al gobierno porque dividiría el justicialismo. ¿Vos lo ves así? ¿Hay alguna...? Me estás pidiendo una opinión un poco política, que por supuesto yo la tengo. Yo no creo que el gobierno esté involucrado en este proceso de freno a la justicia, porque también sería traicionar un poco sus conceptos y sus principios de mantener independencia de los poderes, los valores de la República, que son fundamentales para reconstruir el país. Si no somos respetuosos de la división de los poderes, que la justicia actúe con independencia del Poder Ejecutivo y que el presidente no le diga a la justicia lo que tiene que hacer, si no logramos eso, obviamente no, nos va a costar salir y no vamos a salir como deberíamos salir en esta situación en que estamos. Manuel, tengo que hacerte la pregunta capciosa. No puedo dejar de... ¿Por qué? Podemos evitarla. Estos criterios de eficientización y de nuevos vientos del gobierno nacional, yo no lo veo tan claramente en los gobiernos provinciales, incluido nuestra provincia. ¿Vos crees que eso puede subir hasta Córdoba y darse en Córdoba también, o que Córdoba sigue siendo un feudo? Sí, yo creo que las provincias, Macri tampoco va a dejar a una provincia que esté en una situación muy crítica, la va a dejar a lo mejor desprotegida financieramente en una primera instancia, me parece, porque también políticamente hay que tener cuidado, pero sí creo que Macri está definiendo claramente conceptos en donde las provincias van a tener que ordenar sus presupuestos, sus finanzas, porque no va a haber ayuda indiscriminada para las provincias, ni políticas, ni por simpatías, ni por esto, porque si volvemos a eso, estaríamos volviendo al gobierno que hoy hemos dejado atrás. Claro, perfecto. Yo confío en esto. Además, te digo, tengo una pequeña experiencia con una municipalidad que tenía un déficit y cuando asumió le dijo, lo fue a ver a Macri y Macri le dijo, mira, yo no te puedo ayudar para gastos corrientes. Claro. El gobierno nacional te puede facilitar los elementos para hacer obras y asumir algún crédito, pero no para gastos corrientes. Los gastos corrientes los tenés que resolver vos. ¿Una municipalidad del área metropolitana? Bueno, de la provincia de Córdoba, pero es así, y es parte de la sensatez con que se está manejando el gobierno actual. Esto es sensato, esto no es ninguna cosa nueva, es la racionalidad puesta sobre la mesa. Así es. Y la última pregunta, Manuel, salimos de la política y de la economía, vamos al empresario. Vos has hecho una segunda apuesta en tu vida empresaria cuando has tenido la segunda mudanza de todo tu grupo comercial, ¿cierto? ¿Qué tal te ha ido en esta mudanza? Muy bien. Porque has hecho un pequeño centro comercial de la venta del automóvil. Muy bien, y vas a pensar que yo lo estoy diciendo para la audiencia que nos puede estar escuchando, pero no, la verdad que nos ha ido muy bien porque nosotros, esto fue fundamentalmente por mis hijos que me empujaron, que son los que están manejando ahora la empresa, sobre todo dos de ellos que están en el negocio del auto, y realmente llegamos a la convicción de que no podíamos seguir trabajando en lugares inadecuados para atender al público, para que la gente que trabaja en las empresas trabajara confortablemente, para que pudiéramos movernos funcionalmente con todo el despliegue que es el negocio del auto, el espacio, etc. Entonces realmente hicimos algo en función a lo que necesitamos y decidimos invertir. Y invertimos muy fuerte. Tan es así que en la inauguración yo tuve que decir que no habíamos invertido para el país que teníamos, sino para el país que pensábamos que íbamos a tener. Porque la gente pensaba que estábamos un poco locos haber invertido ahí. Y la verdad es que hemos tenido una respuesta extraordinaria de los clientes, de los empleados nuestros que están muy conformes en el ambiente de trabajo. Tenemos comedor, tenemos lugares de trabajo, por supuesto, calefaccionados y lugares agradables de trabajo. Y todo eso repercute en el éxito de las empresas. Y nosotros estamos conformes y creo que es un ejemplo
que todos tienen que seguir, que son los empresarios, no pueden pretender ganar dinero sin invertir. Hay que invertir para realmente recoger después los resultados de una inversión bien hecha y bien pensada. Exacto. Bueno, Manuel, Gracias, Manuel. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes y bueno, estamos siempre en contacto. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Como les adelanté al comienzo, voy a hablar de un tema muy controvertido y por eso voy a ocupar el tiempo de mis dos editoriales. Es el tema de la legalización del aborto, que es un tema que hace tiempo que está en discusión y creo que esta discusión debe darse, pero debe darse bajo determinadas condiciones. Yo advierto que es un tema que despierta muchas pasiones y por lo general los debates en torno a él suelen terminar en un intercambio de agravios, de descalificaciones. Hay como una especie de fanatismo en ambas partes, en quienes defienden y en quienes están en contra. He visto con mucha frecuencia que se recurre a lo que se llama el argumento de ad hominem, es decir, esa falacia lógica de terminar atacando a quien sostiene lo distinto de lo que yo pienso y que en el fondo revela la falta de argumentos para rebatir lo que él dice. Entonces me he propuesto, porque además creo que así debe ser en todos los temas, que esto debe hacerse con respeto, no pensando que el otro es un cretino, un perverso, que tiene malas intenciones, sino simplemente una persona que opina diferente. Entonces, bajo este pórtico cauteloso creo que es posible lograr que el debate sea productivo. Me voy a referir, además soy liberal, entonces tributo a todos los pensamientos el mismo respeto más allá de su contenido, o sea que estaría traicionando mis convicciones si no lo hiciera de esa manera. Voy a utilizar tres argumentos o tres categorías de argumentos: argumentos éticos, argumentos científicos y argumentos jurídicos. Voy a prescindir de los argumentos religiosos, porque si bien las tres religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, tienen en esto una posición coincidente con la mía, es decir, están en contra del aborto, yo creo que el fundarlo en argumentos de tipo religioso sería circunscribir esto a quienes profesan esas religiones. Y yo creo que no debe ser así, porque el interlocutor me dice que no tiene ninguna de esas tres religiones, o ninguna, mis argumentos no le sirven para nada. Y por otra parte, creo que hay sobradísimos argumentos más allá de las religiones para sostener lo que yo pienso. De manera de que las leyes no deben estar hechas en función de una creencia religiosa determinada, sino que debe hacerse para todos los ciudadanos, tengan una convicción religiosa o ninguna. Entonces, partiendo de esa base, yo les recuerdo que la condena del aborto como un atentado contra la vida es muy anterior a las tres religiones monoteístas, o quizás no al judaísmo, pero sí al cristianismo y al islam. Ya 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, es decir, hace 2500 años, Hipócrates
hizo su famoso juramento que los médicos damos cuando recibimos nuestro título, y en el cual expresamente el médico se compromete a no dar a una mujer embarazada, decía Hipócrates, tratamientos abortivos. Pues bien, ¿cuáles son los argumentos científicos que son los que voy a tratar en este momento? Hay dos teorías, la ciencia tiene dos teorías acerca del comienzo de la vida, que es un punto crucial en la valoración de estos episodios. Una de ellas, que es la más difundida, dice que la vida humana comienza cuando se produce la unión del gameto femenino con el masculino, es decir, el óvulo con el espermatozoide, el momento de la fecundación. En ese momento se produce una nueva célula con medio núcleo del padre y medio núcleo de la madre, con una identidad propia, con un ADN perfectamente distinto, único e irrepetible, una identidad genética que hace que sea un ser humano diferente. Ser humano en gestación, un ser humano incompleto, como lo es también cuando nace, porque no puede caminar, no puede hablar, no puede alimentarse por sí mismo. Necesita cuidados porque si no, no sobrevive. Entonces, si ya tiene esa identidad, yo creo que ya hay ahí una vida y esa vida es humana, es un ser humano. Entonces, quitar esa vida no es legítimo. Si lo fuera, ¿por qué no quitarle al recién nacido? Que también es un ser humano incompleto. La otra teoría dice que la vida comienza cuando ese óvulo ya, ese blastocito ya identificado y ya reproducido en varias células, se implanta en el endometrio. Esto ocurre entre el 7º y el 10º día después de la fecundación. A los efectos del aborto esto es absolutamente irrelevante. Solo vale la discusión sobre este punto en orden a la evaluación de lo que se llama la pastilla del día después, que se da precisamente inmediatamente después de la posible fecundación. Entonces, para provocar un aborto, no tiene importancia cuál de estas dos teorías es la verdadera, porque el diagnóstico de embarazo es siempre posterior a la implantación del huevo. Es decir, ya en cualquiera de las dos teorías que se tomen hay una vida humana. Entonces, si hay una vida humana, reitero, no se puede quitar. Quitarla es algo indebido porque la vida humana debe ser protegida. Y eso lo dicen no solo la ciencia, sino todas las convenciones y todas las manifestaciones que ha habido respecto a esto. Por ejemplo, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que forma parte de la Constitución argentina en virtud de la reforma de 1994, en su artículo primero dice que el derecho a la vida existe a partir del momento de la concepción. En 1984 fue aprobada la ley 23.054 que aprueba e incorpora esta convención. Y la reforma de 1994, en el artículo 75, inciso 22, le da jerarquía constitucional, es decir, esta norma de que dice que a partir del momento de la concepción existe la vida y el derecho a la vida, es parte de la Constitución Nacional. La Constitución de Córdoba va más lejos. En el artículo 4 dice que la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y en especial de los poderes públicos. Y lo repite en el artículo 19 y en el artículo 59. Hay incluso un fallo de la Corte de Justicia del año 2002, por un caso que se llama el Portal de Belén, por una apelación que esta institución privada hizo. Y dice textualmente la Corte en ese momento: el comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión de los dos gametos, es decir, de la fecundación. En ese momento existe un ser humano en estado embrionario. Pues la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, en el año 2007, dijo claramente estas mismas palabras: las normas de cualquier nivel que se sancionen por el Congreso, las legislaturas y los consejos municipales y que autoricen la muerte provocada de modo directo de una persona inocente carecen de validez constitucional, resultando irrelevante que los afectados tengan 1 semana o 3 meses de gestación, 1 año u 80 años de vida. Todos tienen el mismo derecho a la vida. Y la Academia Nacional de Medicina en ese mismo año dijo que el niño por nacer científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. Y luego se desarrolla más esto.
De manera que defender la vida a todo trance es el primer derecho del hombre, la vida, el derecho a la vida. Por eso yo tampoco comparto la pena de muerte. Y eso que la pena de muerte se aplica a individuos que han cometido delitos aberrantes, a verdaderos monstruos sociales. Y sin embargo yo estoy en contra, con mucho más razón, ¿por qué vamos a aplicarle la pena de muerte a un ser inocente, al más indefenso de los seres? Porque no solo tiene posibilidades de defenderse, sino que ni siquiera tiene posibilidades de pedir clemencia. No podemos asumir las actitudes de dioses omnipotentes que disponemos de la vida de los demás, aun cuando sea para mejorar la vida de otro. Sigo después de la pausa. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bueno, si partimos entonces de lo que yo acabo de decir, que destruir un embrión humano es impedir la vida de un ser humano, evidentemente esto está reñido con el derecho de la vida que decimos todos defender. Ahora bien, veamos, estos son los argumentos científicos y a partir de ellos o sustentados en ellos los argumentos éticos, es decir, ¿por qué no podemos destruir un embrión? Porque ese embrión es una vida humana en gestación, que no va a poder llegar a constituirse en un ser humano completo si lo eliminamos. Ahora, ¿cuáles son los argumentos legales? Pero antes de referirme a ellos voy a hacer una salvedad. Las leyes en el sistema de la República Democrática imponen y obligan al ciudadano, pero eso no las hace buenas, porque de lo contrario todas las leyes lo serían y la experiencia nos dice que no todas las leyes han sido buenas. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, que es desde hace más de 200 años una república democrática que funciona como tal y funciona bien, hasta la segunda mitad del siglo XIX era legal la esclavitud. Y la justicia no castigaba porque era legal, es decir, se podía comprar y vender un ser humano, algo que hoy a cualquier persona con cierta conciencia moral le resulta repugnante, y sin embargo era legal. Hasta avanzado el siglo XX, muchos países que llamamos del primer mundo consideraba que era delito la homosexualidad y castigaba a los homosexuales con prisión e incluso a veces con la muerte. Les digo más, en la Alemania de Hitler, matar a los judíos era legal, el Estado lo hacía y lo hacían parado en la ley. Y sin embargo nadie puede decirme que se les era justo, una monstruosidad, algo que provocó 6 millones de muertos por el solo hecho de profesar una religión o llevar en su sangre, en sus venas la sangre de antepasados que la habían tenido, la habían profesado. Es decir, la ley no es necesariamente ética, de manera que hecha esta salvedad, les voy a dar cuáles son los argumentos legales. El Código Penal hasta el día de hoy tiene el artículo 85, una disposición que dice que el que causare un aborto será
reprimido. 1, con prisión o reclusión, prisión de 3 a 10 años si es sin consentimiento de la mujer, y que subirá hacia 15 si es seguido de la muerte de la mujer, y de 1 a 4 años con consentimiento de la mujer, que sube a 6 si se produjera la muerte. Y el artículo 86, que es el siguiente, dice que si es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, no es punible bajo 2 circunstancias. La primera, para evitar un peligro, para salvar la vida o evitar la muerte de la madre. Si no, puede ser evitado por otros medios, obviamente. Y segundo, si proviene de una violación o de un atentado al pudor sobre mujer idiota o demente. Estas son las palabras. La palabra idiota es bastante torpe, pero está en el código. Ahora yo me pregunto lo siguiente, ¿esto significa que está autorizado el aborto? No, quiere decir que no es punible si se realiza bajo esas condiciones, es decir, exonera de la pena, pero no lo autoriza, no lo legitima. Es lo mismo que el homicidio en circunstancias de defensa personal o emoción violenta. La ley no es que lo autorice al homicidio, exonera de la pena, es decir, incluso sale libre el individuo que mató a otro bajo esas circunstancias. Pero a nadie se le ocurriría pensar que un juez se le puede ir a pedir, mire, señor juez, como mi vecino del cuarto B me ponen en estado de emoción violenta cada vez que nos encontramos porque me insulta y me agravia, deme autorización para matarlo bajo estado de emoción violenta y lo voy a poder hacer. Ningún juez en su sano juicio haría eso. Otra cosa es entender que una mujer que ha sido víctima de algo tan monstruoso como una violación, hay que comprender las reacciones que ha tenido e incluso se llega a no aplicarle la pena porque ha actuado bajo un estado de verdadera emoción violenta. Obviamente que esto ha sido cambiado últimamente y lamentablemente yo creo que los cambios no han respetado lo que la letra de la ley dice. Este debate ya se ha iniciado hace tiempo, se dio incluso dentro del seno del gobierno anterior. Fíjense, ustedes recordarán que el entonces ministro de Salud de Néstor Kirchner, que se llamaba Ginés González García, tuvo con el propio Kirchner en el año 2004 un debate sobre esto. Y luego se dio durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a propósito de la asunción de la doctora Argibay como jueza de la Corte, que dijo que ella estaba a favor de la legalización del aborto, y esta vez se dio entre también el ministro de Salud Pública, se llamaba Daniel Goyan, y el inefable Aníbal Fernández. Eso fue en el 2015, hace un año, el año pasado. En el 2007, sin embargo, el gobierno dictó una guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, con lo cual ya estaba autorizando lo que la ley no autoriza. El Código Penal prevé que no sea sancionado, que no se aplique la pena, pero no autoriza. Y sin embargo, el gobierno avanzó a instrumentar los mecanismos para aplicar abortos en aquellos casos donde el Código Penal los considera no punibles. Fue producto también de una brutal presión internacional. El Comité de Derechos Humanos en 2010, el Comité de los Derechos del Niño, ese mismo año, abogaban por la legalización del aborto bajo determinadas circunstancias, como era la violación o como era el riesgo de vida de la madre. Y en el 2012, la cereza de la torta fue un nuevo fallo de la Corte que 10 años después contradijo totalmente lo que la Corte había dicho antes, que había que respetar el derecho desde la concepción. En un caso de embarazo, por violación, la Corte dijo que no solo debe ser practicado, sino que basta con la declaración jurada de la madre. Es decir, ni siquiera hay que probar que existió la violación, o por lo menos tener una cierta certeza, un grado razonable de certeza. No, con solo una declaración jurada, el sanatorio, el hospital están obligados a hacerlo. Los médicos podrán hacer objeciones de conciencia para no realizarlo, pero la institución tiene que hacerlo, es decir, se obliga a quitar una vida. Ya dije lo que dice la Constitución al respecto, que la vida comienza en el momento de la concepción, porque está incorporado a través del Pacto de San José de Costa Rica y en la Constitución de Córdoba está expresa y taxativamente explicado de esa manera. Entonces la pregunta que me formulo es, si como dicen los juristas, las leyes dicen lo que los jueces dicen que dice, sin embargo, ¿pueden los jueces modificar la esencia de la ley?
alterar la ley? Eso creo que ya no está en la facultad de los jueces. ¿Cómo es posible que la Corte modifique el alcance de la ley? ¿Cómo puede ser que tome una resolución que a ojos vistas vulnera lo preceptuado por la Constitución Nacional? En el caso de una violación, es lógico que para evitarle a la madre esa tragedia de tener que cargar con un hijo que es producto de una cuestión, de una experiencia tan terrible y tan traumática, pero es legítimo que matemos al chico para evitarle el problema a la madre, a esa víctima inocente, a ese niño por nacer lo tenemos que matar para que la madre no tenga problema? ¿Por qué no pensamos más bien que el Estado ayude a esa mujer a sobrellevar esa tragedia? Incluso si no quiere tener ese hijo, que no deseó ni buscó, sino que fue el producto de un atropello monstruoso, se lo puede dar en adopción. Hay cientos de parejas que están esperando que el régimen de adopción se haga más fluido, más ágil, para poder tener el hijo que no pueden concebir. Entonces, tratemos este tema con altura. Vi anoche en el programa de La ANATA que incluso se la criticaba a la gobernadora de Buenos Aires porque después de haber manifestado que ella estaba a favor de estas medidas, ha reflexionado y ha visto la necesidad de abrir el debate, de no tomar una decisión, que además no le corresponde a ella, sino a la legislatura en todo caso, abrir el debate para que las partes puedan discutir y en definitiva se haga algo que no sea simplemente la opinión de una sola persona. Eso no es criticable, al contrario, habla de una persona que realmente reflexiona y aún con su convicción propia no la pone en práctica sin antes abrir el debate sobre el tema. Yo creo que esto es lo que nos debemos los argentinos. Debatamos con respeto, debatamos con argumentos y pongamos sobre la mesa los pros y los contras para que la decisión que se tome sea la más razonable y conveniente. Hace 3 semanas, programa de La ANATA. Hablaban de la droga en Rosario. Entrevista a 2 jueces. Primer juez, cuyo nombre voy a reservarme, dijo cosas tan difíciles, tan técnicas y tan complicadas que no entendí nadie. ¿Saben lo que pensé? Este señor está cuidando su cargo. Segundo juez, el doctor Verabarros, dijo 3 cosas. La primera: la justicia argentina funciona con un proyecto realizado en el siglo XIX que no ha sido modificado en su esencia. La segunda cosa: los casos que entran a la justicia son mucho más que los casos que salen, de manera tal que los casos que están cajoneados crecen. Tercera cosa: los funcionarios de la justicia federal están absolutamente digitados por el Poder Ejecutivo de turno. Y yo pensé algo más coincidiendo con el doctor Verabarros. Yo dije, el Poder Judicial, del que estamos hablando del fuero federal, me voy a referir nada más que al fuero federal, esa institución ha llegado a un grado de corrupción institucional. Entendiendo por corrupción institucional cuando la institución ya no cumple con el objetivo para el que fue fundada, sino que el objetivo es la conveniencia de aquellas personas que controlan la institución y han formado una corporación. Esto es muy serio, porque el Poder Judicial, si nosotros analizamos los 3 poderes de una república, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son poderes políticos. Una persona puede ser presidente o senador si no tiene estudios. En cambio, no puede ser juez si no tiene estudios, porque el juez que interpreta la ley tiene que conocer la ley. De manera tal que el Poder Judicial es un poder profesional, pero además de ser un poder profesional, es un poder anterior a la República o al Reino, y no así los otros 2. ¿Cómo dice eso? Me van a decir ustedes. En las primeras comunidades, en las tribus primigenias, podía no haber líderes carismáticos. Y en pequeñas comunidades los problemas se resolvían con la aceptación. Podía no haber leyes. Y entonces
se resolvían con el sentido común que se iban convirtiendo en derecho consuetudinario. Pero había jueces desde un inicio, porque la comunidad organizada surge cuando dos personas enfrentadas en un conflicto le dicen a un tercero, falle usted y el fallo que usted haga lo vamos a cumplir. Ahí aparece la comunidad organizada. Como ejemplo voy a poner la primera época de los israelitas. Cuando Josué entró en Canaán, hubo una serie de años que las tribus fueron gobernadas por los jueces, hasta que llegó el primer juez. El primer rey, perdón. De manera tal que es fundamental que el poder judicial funcione, porque si no, no tenemos república. Y estamos viviendo una mentira muy parecida a la verdad, que es más grave todavía. Pero yo sigo avanzando. En una institución que tiene corrupción institucional, ¿puede haber individuos no corruptos? La respuesta, ¿saben cuál es? Sacando honrosas y heroicas excepciones, en el tiempo, no. Porque una persona que forma parte de una institución corrupta, que no es corrupto, y luego de tratar de modificar la situación sin poderla modificar, no lo denuncia, se convierte en parte de la corrupción, por omisión o por encubrimiento. De manera tal que el Poder Judicial, en lo que respecta al fuero federal, sacando honrosas y heroicas excepciones, está lleno de corruptos, queridos amigos. Es muy lamentable decirlo, pero hasta que no lo entendamos y no lo aceptamos, no lo vamos a cambiar. Y esa situación cuesta plata y cuesta vidas. Voy a poner dos ejemplos nomás porque tengo poco tiempo. Primer ejemplo. Cuando el ministro de Economía Labaña dice en el año 2005 hay corrupción en la obra pública, si un juez hubiera tomado de oficio un expediente de la obra pública, ahí está toda la prueba. En la obra pública cada paso está documentado por 10 firmas. Hubiera ahorrado miles de millones de dólares al país. Hay gente que lo ha calculado, no de la obra pública, sino de toda la corrupción de los 12 años, en 30.000 millones de dólares. Y hay otros que hablan de un PBI anual entero. Sea lo que sea, son cantidades monstruosas. Y ahora vamos a la vida. Si cuando el ministro de Justicia, Gustavo Vélez, que ustedes ya se han olvidado, denunció públicamente por televisión que el señor Estiuso, que era el jefe de los servicios, había embarrado el proceso de la AMIA, un juez hubiese tomado esa causa, Nisman no estaría muerto. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Y los jueces tienen que ser probos, los jueces tienen que cumplir con su deber, por supuesto que sí, pero el tema viene de arriba para abajo. Las instituciones se arreglan de arriba para abajo. Voy a poner el ejemplo más claro. No se le puede permitir a un portero de la Casa Rosada exigir que no robe si la presidenta robaba. Obviamente que va a robar si puede. En el Poder Judicial pasa lo mismo. Si a los jueces los nombra el Poder Ejecutivo, de la manera que sea, esos jueces van a tener dependencia con el que los nombró. Si el Consejo de la Magistratura, que es lo que la sabia, entre comillas, Constitución, diseñó para controlar y nombrar a los jueces, puede ser por un solo decreto, que es lo primero que hizo Kirchner cuando subió, modificado y cooptado por un poder ejecutivo que tiene mayoría en el Senado. Entonces esos jueces son jueces que responden al poder ejecutivo. ¿Y el Ministerio Fiscal? Una situación híbrida. ¿Pertenece el poder legislativo? No, no pertenece. Pero resulta que el juicio no se puede empezar si los fiscales no lo empiezan ahora. ¿Y esos fiscales quién los nombra? Y los nombra un Procurador General de la Nación. ¿Y a quién nombra el Procurador General de la Nación? El Poder Ejecutivo. Entonces, este Ministerio Fiscal forma parte del Poder Judicial, forma parte del Poder Ejecutivo, es un cuarto poder no explicitado o es un híbrido que no está perfectamente definido, que es lo que creo yo. Entonces, mis queridos amigos, la conclusión de esta corta
editorial es que uno de los graves temas que tiene la República, para ser república, que no lo es hacer eficiente al Poder Judicial. Para eso no necesitamos terminar con la inflación y para eso no necesitamos tampoco solucionar los problemas sociales. Señores académicos de la Academia de Leyes, señores magistrados, señores profesionales abogados, señores profesores de la facultad, señores directores de la Escuela de Leyes, de las escuelas de leyes, señores formadores de opinión, aboquémonos todos juntos a tratar de diseñar un nuevo sistema judicial para que tener un poder judicial que funcione, para que pueda funcionar la República. ¿Cómo se nombran los jueces? No sé, no lo sé. Habrá que buscar sistemas que independicen más del nombramiento del Ejecutivo. Pero fundamentalmente, y acá va, porque ahí sí lo tengo más claro, mi recomendación, cómo se controlan los jueces después de terminado el periodo en que el expediente no puede ser abierto. Y eso tiene que estar subido a la web y tiene que estar seguido por la opinión pública, porque la única forma que garantiza el control absoluto es una transparencia que está al alcance de todos en los sistemas, los maravillosos sistemas electrónicos que tenemos hoy en día. Si no hacemos esto, vamos a seguir viviendo, queridos amigos, una mentira muy parecida a la verdad. Es palabra de honor. Nos despedimos, Prudencio, haciéndole un cariñoso saludo a nuestro amigo Lorenzo Samper, que ya está en el cielo, que es amigo nuestro y que es colega de este canal y que ha fallecido hace 2 o 3 días en Roma. Sí, dolorosamente, después de una agonía muy triste. Que Dios lo tenga consigo. Querido Lorenzo, siempre estarás en nuestro recuerdo. Se nos ha acabado el programa, nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.